La presencia de microplásticos en tu cuerpo es una realidad, es decir, sin dudarlo lo afirmo. Analicemos las causas, posibles daños y cómo evitar o disminuir los posibles efectos en nuestros cuerpos. Hola, 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 soy Juan Diego, tu doctor favorito y grabo estos videos pues creo fervientemente que un paciente informado es un paciente potencialmente curado, mejorado o aliviado. Imagínate y si quieres pausa el video y coloca en tus comentarios ahora cuántos microplásticos crees que hay en los océanos. Imagina un número equivalente a botellas de plástico de medio litro más adelante. Me confirmas cuántas es y yo te confirmo en el video cuántas son. Es decir, coloca en el comentario algo así como, Juan Diego, imagino que hay 30 millones, 1 billón, 20 billones, lo que sea que se te ocurra. Déjame intentar transmitir esto de buena forma. Los desechos plásticos proliferan en todo el mundo. Una pregunta esencial sigue sin respuesta. ¿Qué daño causa a la salud humana? Hace unos años, cuando comenzaron a encontrarse microplásticos en las entrañas de pescados y mariscos, la preocupación se centró en la seguridad de los productos del mar, obviamente. Los mariscos eran una preocupación particular porque en su caso, a diferencia del pescado, nos comemos todo el animal y con él los microplásticos que están en el estómago. En el 2017, científicos en Bélgica anunciaron que los amantes de los mariscos podrían consumir hasta 11.000 partículas de plástico al año al comer mejillones, que es un plato favorito del país. Para entonces, sin embargo, los científicos ya comprendieron que los plásticos se fragmentan continuamente en el medio ambiente, desmenuzándose de tal forma que con el tiempo se producen fibras muy pequeñas, incluso más delgaditas que un mechón de cabello humano. Esas partículas tan pequeñas que fácilmente se diluyen y son las llamadas microplásticos, que también pueden ser nanoplásticos. Y el problema es que estos micro y nanoplásticos chiquititos también se transportan por el aire. Investigadores del Reino Unido decidieron comparar la amenaza que supone comer mejillones silvestres contaminados en Escocia con la de respirar en un hogar típico. La conclusión: las personas absorberán más plástico al inhalar o ingerir pequeñas fibras plásticas, nanoplásticos, microplásticos en el aire, donde usualmente ya hay fibras de ropa, fibras de la alfombra, de los tapizados, que al comer mejillones. Es decir, hay más posibilidades de respirar micro y nanoplásticos que al comerlos en este específico estudio pequeñito realizado allá en UK. Entonces, no fue una gran sorpresa cuando en el 2022 en Países Bajos y en el mismo Reino Unido anunciaron que habían encontrado pequeñas partículas de plástico en humanos vivos, en dos lugares donde no se habían visto antes: en lo profundo de los pulmones en pacientes quirúrgicos y en la sangre de donantes anónimos. Ninguno de los dos estudios respondió a la pregunta sobre el posible daño. Es más, aún no hay estudios que respondan a las dudas sobre los posibles daños. Pero juntos señalaron un cambio en el foco de preocupación sobre los plásticos hacia la nube de partículas de polvo en el aire en la que vivimos. Algunos de ellos tan pequeños que pueden penetrar profundamente en el cuerpo e incluso dentro de las células, de manera que los microplásticos más grandes pues, no pueden. Deberíamos preocuparnos. Los plásticos no deberían estar en nuestra sangre. Vivimos en un mundo de múltiples partículas, polvo, polen, hollín, que se respiran todos los días. Y ahora la película se complica al añadir microplásticos. Por supuesto, habría que descifrar y el truco del presente y futuro, es decir, cuánto contribuyen los microplásticos a la carga de partículas y qué significa esto para nuestra salud. Y exactamente esto último es lo difícil. Medir el daño es súper complicado. Los científicos han estudiado microplásticos definidos como partículas que miden menos de 5 milímetros, un quinto de una pulgada, de ancho durante un cuarto de siglo. Por ejemplo, Richard Thompson de la Universidad de Plymouth acuñó el término en 2004 después de que estaba caminando en la playa y vio un montón de plásticos chiquititos visibles del tamaño del arroz sobre la línea de la marea en la playa. En los años siguientes, los científicos comenzaron a localizar microplásticos en todo el mundo, desde el suelo de la fosa de las Marianas hasta la cima del Monte Everest. Los microplásticos se encuentran en la sal, en la cerveza, en las frutas y verduras frescas, en el agua potable, en todas partes. Las partículas en el aire pueden dar la vuelta al mundo en cuestión de días y caen al cielo como lluvia. Las expediciones marítimas para encontrar los microplásticos en el océano
producen cifras incomprensibles que se han multiplicado con el tiempo a medida que cada año ingresan a los océanos más toneladas de desechos plásticos y se van desintegrando con el agua y con el sol. En el 2014 un estudio situó el total en 5 billones. Pero, ¿recuerdas que te pedí imaginar cuántas botellas de agua de medio litro como medida de microplásticos hay en nuestros océanos? Pues son 30.000 millones. 30.000 millones. Imagínate, no estoy hablando de los plásticos o botellas enteras, no. Te estoy hablando de los micro y nanoplásticos. Este fue un estudio de japoneses en el 2021. Son cifras verdaderamente increíbles. Cuando comencé a trabajar en este video encontré que hay mucho estudio de microplásticos, pero poco escrito sobre el daño, sobre las implicaciones en nuestro organismo. Por eso insisto, debería la comunidad científica, los investigadores, encontrar la forma de determinar si los microplásticos causan daño. Que si me preguntan a mí, responderé en avance, por supuesto que hay algún daño. Algún daño nos tienen que estar causando, la verdad es que no sabemos cuál. ¿Y por qué pienso que seguramente hay algún daño? Recordemos que los plásticos se fabrican a partir de una compleja combinación de productos químicos, incluso aditivos, que hoy les confieren resistencia y flexibilidad. Tanto los plásticos como los aditivos químicos suelen ser tóxicos. Un análisis del 21 identificó más de 10.000 sustancias químicas únicas utilizadas en los plásticos, de los cuales más de 2.400 son verdaderamente preocupantes. Muchos no están adecuadamente regulados en nuestros países, es decir, cerca de 900 productos químicos no están aprobados para el uso en envases de alimentos en algunos de los países, pero bueno, bienvenidos a Latinoamérica y Hispanoamérica. Los aditivos se filtran en el agua, hasta el 88% lo pueden hacer, dependiendo de los factores que incluyen luz solar y duración del tiempo de inmersión. Asociados con un solo producto plástico hay hasta 8.681 productos químicos. Entonces, determinar qué combinaciones químicas particulares son más problemáticas y encontrar el nivel y la duración de la exposición que causa daño es una mezcla absolutamente complicada en términos de investigación. No es una tarea fácil, no hay presupuesto hoy día para ello. Es como si pensáramos en lo que sucedió con fumar hace 40 años. Todo el mundo pensaba que causaba cáncer, pero no había las investigaciones que lo soportaran y duramos 40 años en la lucha. Yo creo que 40 años la película será exactamente igual. Seguramente sea posible encontrar correlaciones, pero causalidades es muy difícil, debido a la gran cantidad de sustancias químicas a las que estamos expuestos en la vida diaria. Y lo verdaderamente preocupante es que a pesar de todo lo mal que está el medio ambiente, la producción de plásticos no baja. Lo contrario, aumenta dramáticamente y mientras nosotros los médicos estamos en la oscuridad, ustedes, mi gente, en la total oscuridad sobre los microplásticos. En 2020 se fabricaron 367 millones de toneladas métricas de plástico y se triplicará de aquí al 2050. La vaina es alarmante porque estamos muy metidos en este problema y todavía no entendemos las consecuencias. Por ejemplo, tu mascota tiene plástico adentro. Y lo peor es que ya se evidenció, por ejemplo, en peces, donde se encontró que los plásticos pueden llegar a dañar el sistema reproductivo y su hígado. Asimismo, hay estudios en animales que han demostrado que están ubicuos los desechos plásticos en todas partes y han ayudado a informar la investigación sobre, o a formar la investigación sobre los efectos fisiológicos y toxicológicos en los humanos. Por ejemplo, toxinas de los plásticos pueden causar efectos adversos para aves. Un estudio en Australia en el 2019 en el que se alimentó a polluelos de codornices japonesas con toxinas encontró que los polluelos sufrieron retrasos en el crecimiento y la maduración. Y lo triste, también tú tienes plástico adentro. El problema es que medir los posibles efectos adversos de los plásticos en nosotros es mucho más difícil que en animales. A diferencia de aves y peces, no podemos darle, por ética, plástico de forma activa a un grupo de personas a ver qué pasa. En pruebas de laboratorio se ha encontrado que los microplásticos causan daños a las células humanas, incluidas reacciones alérgicas y muerte celular. Pero hasta ahora no ha habido grandes estudios epidemiológicos que documenten en un grupo de personas específico una conexión entre la exposición al microplástico y el impacto a la salud. En el 2018 hubo un pequeño estudio de microplásticos y se encontraron microplásticos en las heces de personas, en el popó de las personas. Otro documentó la presencia de microplásticos en las placentas de los fetos.
Recientemente, otro estudio encontró plásticos en la sangre de donantes de sangre y un estudio focalizado en pulmones encontró microplásticos en las muestras de pulmón de pacientes que se tomaron. Es más, hace un par de semanas se publicó un artículo que demostró que el 58% de las placas ateroscleróticas de pacientes infartados tenían microplásticos. Y listo, encontraron el microplástico en la placa aterosclerótica y la hace más estable, más inestable, proclive a que se rompa más rápido, causa agregación plaquetaria, inflamación, respuesta inmune, mejor dicho, muchas preguntas que necesitan respuestas. Prácticamente no se sabe nada sobre ninguno de los grupos que puede ayudar e informar sobre el nivel y la duración de la exposición, que son dos atributos esenciales para determinar el daño. Los estudios, las partículas de plástico en ellos encontradas fueron principalmente nanoplásticos, re chiquititos, cuyo tamaño es inferior a un micrómetro. Los que se encontraron en la sangre eran suficientemente pequeños como para haber sido inhalados, aunque también posiblemente hayan podido ser ingeridos o tomados o comidos. No está claro. No está claro si tales partículas pueden pasar de la sangre a otros órganos, especialmente al cerebro, que está protegido por una red densa y única de células que forman la barrera hematoencefálica. Sabemos que las partículas pueden transportarse por todo el cuerpo a través de la sangre. Si bien los científicos esperaban encontrar fibras plásticas en los pulmones de pacientes, investigaciones anteriores las habían también documentado ya en cadáveres, se sorprendieron al encontrar el mayor número de estas formas en tamaño incrustadas en lo profundo del lóbulo pulmonar inferior. Pudieron haber sido inhaladas porque muchas de ellas tenían 2 milímetros de largo. Nadie se esperaba esto, la verdad. Y con estas cosas me surgen muchas preguntas. ¿A qué niveles estamos expuestos a lo largo de nuestra vida? ¿Qué microplásticos respiramos todos los días? ¿Lo hacemos cuando trabajamos en casa? ¿Cuando estamos encerrados trabajando? ¿Cuando estamos en la oficina? ¿Cuando vamos en el tráfico? ¿Cuando estamos al aire libre? ¿Cuando estamos haciendo ejercicio? Bueno, y obvio, me encantaría saber cuál es el daño, cómo lo evitamos, cómo lo minimizamos, cómo lo eliminamos. Hoy hay una amplia investigación sobre las toxinas que se encuentran en los plásticos, así como las enfermedades pulmonares, asma, EPOC, bronquitis, enfisema, hasta el cáncer, que causan millones de personas cada año y que se ha relacionado con la exposición a los contaminantes. La Asociación Estadounidense del Pulmón en su informe del 22 declaró que el EPOC, resultado de inflamación crónica, es la cuarta causa principal de muerte en los Estados Unidos. Los seres humanos inhalamos una variedad diaria de partículas extrañas y lo hemos hecho desde los albores de la revolución industrial. La primera respuesta del cuerpo es buscar la manera de expulsarlos. Las partículas grandes que se encuentran en las vías respiratorias suelen expulsarse al toser. El moco se forma alrededor de las partículas más pequeñas que se encuentran más abajo en el tracto respiratorio, creando un elevador, y este elevador de moco impulsa de regreso las partículas en las vías respiratorias superiores para ser expulsadas. Las partículas más chiquititas son envueltas por células inmunes que las rodean, las encapsulan y forman granulomas. Con el tiempo, estas partículas podrían causar irritación que provoca una variedad de síntomas en cascada, o podrían permanecer como una presencia inerte y no hacer nada. Las partículas identificadas hoy están hechas de plásticos que se sabe son tóxicos para los humanos y que han causado irritación pulmonar, mareo, dolores de cabeza, asma y cáncer. Aún no lo sabemos en términos de microplásticos. La vaina es tan seria que, por ejemplo, se necesita 1 minuto para respirar poliuretano y empezar a tener sibilancia. 1 minuto solamente para empezar a tener sibilancia. Lo que los científicos e investigadores no saben es si las partículas de plástico en el pulmón alcanzarían el nivel y la duración de exposición para cruzar el umbral de Down. ¿Ok? Será difícil demostrar si tales partículas causan directamente asma durante la vida de una persona. Yo quisiera saber si mi asma es por microplásticos. Y con esto no estoy diciendo que debamos tener miedo, no. Debemos tener necesidad de información. Estoy diciendo que debemos ser cautelosos, necesitamos comprender bien estas cosas que entran a nuestro cuerpo y que de forma microscópica, inusualmente, no podemos visualizar y pueden llegar a permanecer allí. Los plásticos simplemente están ahí inertes o van a provocar una respuesta inmune del cuerpo que provocará cicatrices, fibrosis o cáncer. No lo sabemos. Sabemos que los microplásticos están por todas partes,
No sabemos si su presencia en el cuerpo provoca algún problema, no de manera directa. La duración en la que están no la conocemos, también muy importante. El tiempo de exposición es muy importante. La analogía más relevante puede ser el esfuerzo de décadas, como lo mencioné hace un rato, del gobierno para convencer que fumar hacía daño, que causaba cáncer. Hoy, 40 años después, cuando se comienzan a impulsar las políticas, no hay dudas, todo está súper claro. Y entonces la pregunta del millón es que descubriremos dentro de 40 años que los microplásticos en los pulmones provocan asma, envejecimiento prematuro, signos de enfisema o bronquitis. No sé, el rollo. Y mientras tanto, podemos hacer que los plásticos sean más seguros. ¿Cómo podemos minimizar la exposición? Es posible que no pueda evitarse por completo los nanoplásticos o microplásticos. Muy difícil, pero si quieres pecar de cauteloso, puedes tomar algunas medidas para reducir la exposición. Bebe agua del grifo y en las ciudades donde no sea posible, bebe agua del grifo filtrada, ¿ok? En la medida que estos filtros no sean de plástico y tengan poros de menos de 1 micrón, ¿vale? Porque con eso lo haces. Ciudades donde toca comprar agua y el agua viene en botellas de plástico, lo ideal sería refiltrarlas. Los poros de micros más pequeños filtran mejor las partículas más pequeñas. Insisto, asegúrate que el filtro no sea de plástico. Cuando estés en movimiento, usa una botella de vidrio o de acero inoxidable, pero si necesitas hidratarte y lo único a lo que puedes acceder es una botella de plástico, ¿ok? Minimiza la degradación del plástico manteniendo la botella alejada de la luz y del calor, ¿vale? Si deseas reducir aún más la exposición, intenta limitar el uso de otros productos plásticos como recipientes de alimentos, bolsas de supermercado de un solo uso. Sé que con este video he traído valor a tu vida. Compártelo y cámbiale la vida a alguien que lo necesite. Si te pareció galáctico el video, ayúdanos a hacer más y mejores videos para ti, tu familia y tus amigos. Suscríbete, dame un like y si te viste el video completo, por favor, házmelo saber. Junto a tus comentarios coloca el hashtag "Este man es mi doctor favorito". Ahora, si tienes preguntas o quieres saber más sobre algún tema de salud en especial o de bienestar, cuéntamelo todo, yo te explico. Te mando un abrazo fuerte y te deseo lo que me deseo. Pura buena salud y larga vida. Shalom.